Controlar la conducta y los sentimientos de una persona con técnicas de persuasión se llama manipulación. Los políticos y los comunicadores de medios importantes desarrollan estrategias y técnicas psicológicas de sugestión con el fin de llevar sus audiencias a donde quieren. A nadie les resulta escandaloso que políticos y comunicadores de medios tradicionales y de las redes sociales hagan uso de este tipo de técnicas de sugestión. La verdad es que se vuelve algo mucho más preocupante cuando líderes evangélicos hacen uso de este mismo tipo de mecanismo, no con el fin de hacer avanzar el evangelio, que no sería la forma correcta, sino con el único fin de producir experiencias meramente sensoriales. Pero ¿será que todo cristiano eufórico y que aún cree en la operación de los dones es un cristiano sensacionalista, o el sensacionalismo es algo más? El sensacionalismo en los medios de comunicación se expresa a través de la exageración y la manipulación de información con el fin de generar un fuerte impacto emocional en la audiencia. En el periodismo, ese sensacionalismo se expresa a través de titulares exagerados o parcialmente falsos con el fin de captar la atención. Lo que hacen es amplificar eventos dramáticos sin el contexto suficiente o el contexto adecuado, tratando de hacerlos parecer tragedias para generar un golpe emocional en sus consumidores. Los influencers en las redes sociales, exactamente igual a los medios de comunicación tradicionales, hacen un uso continuo de la exageración y el melodrama buscando alcanzar el mismo fin. Solo basta con ver algunas de las miniaturas de algunos de los youtubers más grandes de la plataforma. Hasta este punto queda en claro una cosa: el sensacionalismo como recurso en la comunicación es indispensable para alcanzar relevancia mediática en la actualidad. En cuanto a la iglesia, el sensacionalismo emplea técnicas bastante similares a los de los medios de comunicación, haciendo uso de términos y conceptos religiosos, profecías o eventos sobrenaturales con el fin de atraer y retener feligreses. La liturgia del culto es diseñada como un espectáculo y el tiempo de adoración y los sermones están estratégicamente pensados para generar fuertes emociones, produciendo experiencias espectaculares pero vacías. El continuismo es la creencia de que todos los dones espirituales siguen operando en la iglesia hoy, tal cual como lo hacía con la iglesia primitiva, desde los dones de hablar en otras lenguas hasta milagros y sanidades sobrenaturales. En este punto quiero establecer cuál es mi postura. Soy una persona continuista, por ende creo en la operación de los dones del Espíritu Santo que todavía siguen activos en la iglesia. No obstante, no puedo tapar el cielo con la mano y negar la gran relación que hay entre los continuistas y el sensacionalismo. Pero antes, conozcamos el cesacionismo. El cesacionismo enseña lo opuesto al continuismo, argumentando que algunos de los dones espirituales ya no están operando actualmente. Algunos cesacionistas creen que todos los dones espirituales ya no están operando, mientras que otros sostienen que solamente los dones de sanidades, milagros y el hablar en otras lenguas han cesado. Debido a las características de las posturas de los continuistas ante los cesacionistas, es fácil deducir que donde más sensacionalismo nosotros podremos encontrar es precisamente en aquellas comunidades de fe que creen en el continuismo, que todavía creemos en la operación de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia continuista naturalmente enseñará que todavía Dios hace milagros, que recibir sanidad divina es algo posible si lo creemos. Esto lo creemos sin ignorar que Dios es soberano y cuidando de no hacer doctrina partiendo de experiencias personales. Sin embargo, un sensacionalista limita el culto a Dios a una experiencia meramente sensorial y poco racional, lo cual es lo peor.
Por lo que para un sensacionalista, el culto no es servicio a Dios, es un espacio de tiempo en el que se le pueden dar rienda suelta a las emociones y una experiencia sensorial a la cual llamamos experiencia con el Espíritu Santo. Ir al culto únicamente a que le hagan sentir, que es la demanda que se establece, se termina convirtiendo en algo tan adictivo como estar mirando TikToks hoy en día, porque curiosamente se segrega una gran cantidad de dopamina produciendo un gran placer en esos momentos. Cada día son más los que llegan a cultos evangélicos con la única intención de que les hagan sentir algo, y es de entender que si hay una audiencia que está esperando que le hagan sentir algo, ante esa demanda habrá alguien que haga una oferta, y son muchos los que en este tiempo se han levantado con una oferta extremadamente sensacionalista. Un ministro sensacionalista juega con las emociones de las personas. Es extremadamente peligroso porque puede inducir a las personas a tener miedo o crear falsas expectativas en esas personas que puede redundar en una frustración o en una crisis de fe. Y a todo esto, que muchas veces se llama una experiencia con Dios, son simplemente emociones que fueron intencionalmente sugestionadas. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque el problema es que cada vez son más los que están buscando este tipo de experiencias, que llegan al templo, apagan el cerebro y le dan riendas sueltas a sus emociones. Ciertamente no se equivocó Chesterton cuando decía que cuando llegamos a la iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Algunos encuentran que el sensacionalismo les trae algún tipo de beneficio, cosa con la que estoy en total desacuerdo. Y es que puede generar algún tipo de nivel de interacción y participación entre los que están involucrados en ese mover. En términos mediáticos, pudiera llegar a crear un mayor engagement entre aquellos que son miembros de esa iglesia local, lo que pudiera resultar en un crecimiento numérico y una mayor difusión del mensaje que pudieran estar pregonando ellos. Generar fuertes emociones en los feligreses crea un entusiasmo que es muy atractivo para muchas personas, pero eso, sin un fundamento bíblico, termina convirtiendo todo en una experiencia meramente emocional e intrascendente, lo cual se hace evidente cuando se terminan enfrentando a los duros procesos en los que nuestra fe será probada. En la parábola del sembrador, una parte de la semilla cayó en un terreno pedregal, la cual no pudo crecer y echar raíces profundas, por lo que salido el sol, la Biblia dice que se quemó. El sensacionalismo podría ser exactamente eso, dar un crecimiento numérico, pero que no es sostenible por la falta de profundidad en el fundamento. Esa semilla, al no tener raíz, cuando salió el sol, se secó, se quemó. Lo peor del sensacionalismo es que termina generando un sentido de abandono y vacío, porque acostumbrados a únicamente tener experiencias donde todo se basa en lo que estamos sintiendo, cuando se enfrentan a los duros procesos de la vida donde nuestra fe es profundamente probada, momentos en los que no sentimos nada y lo poco que podemos llegar a sentir es devastador. En esos momentos terminan concluyendo que Dios les ha abandonado, que hay un problema en ellos, que algo hicieron mal, que Dios se olvidó de ellos. El sensacionalismo crea expectativas que son incorrectas, condicionando a Dios a trabajar de una única forma, pero Dios, en su multiforme gracia y soberanía, la verdad es que lo hace como quiere. En una comunidad de fe que está siendo saturada por el sensacionalismo, solo esperan ver a Dios de una sola manera: el Dios del estruendo, el Dios del fuego, el Dios del terremoto, pero en cualquier otra forma, Dios es completamente ignorado. Los ministros sensacionalistas no solamente le hacen daño al pueblo de Dios, terminan convirtiéndose en víctimas de ellos mismos, terminan siendo sus propios victimarios. Los hijos de un tal Esceva creían algo que era verdad, pero pretendieron manipularlo. Ahí es donde está el verdadero problema. Intentaron echar fuera demonios en el nombre de Jesús, así como lo hacía Pablo y los apóstoles, pero fueron públicamente avergonzados.
¿Por qué? Si bien es cierto que en el nombre de Jesús se puede echar fuera demonios, puede haber liberación y pueden ocurrir sanidades, al menos los continuistas los creemos así, no se puede manipular algo que Dios no está haciendo, porque Dios no es esclavo de nuestra fe, Él es completamente soberano. Los continuistas creemos que Dios puede hacerlo, pero el sensacionalista, si Dios no lo hace, intenta manipularlo y forzar algo que realmente no está sucediendo. Por supuesto que el escéptico va a juzgar todo lo que no entiende como sensacionalismo. Ciertamente nos quitamos el sombrero y no la cabeza cuando vamos a un culto, pero siendo racionales no dejamos de ser seres emocionales. El escéptico juzgará a cualquier ministro que sea medianamente eufórico como un sensacionalista, pero ¿lo es? En el Caribe habemos muchos predicadores que somos extremadamente eufóricos. Si usted vive fuera del Caribe, se habrá percatado de esa gran realidad. Y la euforia que manifestamos al hablar tiene que ver completamente con un contexto cultural, el contexto familiar, la personalidad, el temperamento que nosotros podemos tener. Ser eufórico no es tener fuego de Dios. En muchos ambientes sensacionalistas así lo creen tristemente, pero a decir las cosas con pasión, decir las cosas con mucha euforia, no hace ni asegura que lo que digamos sea verdad. No hace que lo que esté sucediendo sea necesariamente una experiencia genuinamente espiritual. Hablamos, cantamos y predicamos de manera eufórica porque así somos al hablar de cualquier otra temática que también nos apasiona, y no necesariamente porque estamos intentando sugestionar las emociones de la iglesia para desatar un mover emocional y luego adjudicarlo al Espíritu Santo. Ser sensacionalista lo relacionamos mucho a ser una persona eufórica, pero hay mucha gente sensacionalista que nunca alzan su voz. Se puede ser muy sensacionalista sin necesidad de llegar a ser muy eufórico. Son muchos los que sin alzar su voz dan testimonio de cómo Dios los ha bendecido, que luego de ello haber sembrado una semilla económica en algún ministerio para justamente después de eso ellos recoger una ofrenda especial. En ese momento, con el testimonio, se estaba sugestionando a los feligreses, y esto también se llama sensacionalismo. Sin necesidad de gritos, sin necesidad de una música que esté extremadamente ruidosa, se puede también llegar a manipular las emociones. El sensacionalismo no tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con la intención con la que se dice lo que se está diciendo, tiene que ver con la motivación de tratar de manipular, de mover, de sugestionar las emociones del pueblo al que se le está hablando. No todo cristiano eufórico es sensacionalista, y el que no lo es, no es necesariamente escéptico o carente de vida en el espíritu. Hay diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo y no todos tienen por qué ser igual. Vivamos la vida de fe anclados en la Biblia, anclados en la palabra de Dios. Cuidémonos del sensacionalismo de la misma forma que debemos cuidarnos del escepticismo. Que una mala experiencia con un sensacionalista no te haga entrar al escepticismo. Vuelve a creer.